Buenas noches a todos, ¿cómo están? Este miércoles 2 de marzo ya estamos en el tercer mes del año, iniciando el diálogo constituyente número 43. Ya llevamos bastante, estamos ya avanzando mucho en el proyecto de revisión de la Constitución en estos diálogos constituyentes. Hoy con el tema de política agraria, alimentación y desarrollo rural. Otilia, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos de avanzados? Nos falta ya poquito para tener un año ya de los diálogos. Así empezamos en mayo, ¿verdad? No me acuerdo, creo que en abril empezamos, porque si tenemos 43. Nomás nos faltan 9 semanas para el año. El año, pero no hubo descanso algunas semanas, por ejemplo, el día 15, Ah, sí. el final de año. Sí, cierto. Entonces a lo mejor ya llegamos al año, aunque sean 43. Sí, Yo no, pero estamos hace en un año, abril, pero sí, no estoy segura. no, porque recuerda que yo tuve COVID y estuve hasta el principios de abril con oxígeno del 100%. Y yo creo que fue por mayo cuando ya pudimos empezar con estos diálogos constituyentes. Y hoy pues teníamos 3 invitados, ¿verdad? Está como invitado el compañero Irineo Pablo Reyes, que nos acaban de reportar que está un poquito delicado de salud y que no va a poder estar con nosotros. Y está también contemplado el compañero Jesús Solís Alpuche, que estuvo hace 8 días y hoy pues no ha llegado, esperemos que llegue en algún momento. Pero sí contamos, como siempre, con nuestro compañero invitado, José María Rivas, aquí presente, para comentar el tema de política agraria, alimentación y desarrollo rural, que es un tema pues muy significativo, muy importante. Se habla mucho de la soberanía alimentaria y los problemas del campo que no se han podido resolver, pues ya hay muchas décadas. Por ahí de 1900, principios de los años 70, México dejó de ser exportador de alimentos básicos como maíz, frijol, azúcar y otros para volverse importador, al grado de que ahora con la guerra de Rusia con Ucrania, uno de los problemas que tenemos es que somos importadores de maíz de Rusia. Imagínense lo que eso significa en términos históricos y estratégicos. Entonces, en este capítulo que le vamos a comentar el día de hoy, pues son desde el artículo 146 hasta el 157, o sea, hasta el 152. Son 6, 7 artículos los que vamos a revisar del proyecto constitucional. Son un total de 240 son en total, son 248 artículos. O sea, ya vamos bastante, nos faltan alrededor de 100 artículos de 248, ya llevamos como el 65-70% del proyecto constitucional revisado. Estamos en la página 100 de 154 páginas, pues ya estamos en las 2/3 partes en términos del contenido, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los artículos 146, por ejemplo, es el desarrollo industrial agropecuario, y este artículo lo considero muy importante porque muchas veces se piensa que la parte artesanal, el que cada quien siembre su tierra, como se ha pensado su pequeño tierra, mucho ha sido la idea de que el campesino siembra o los campesinos siembran para autoconsumo familiar, y no se ha tenido claro algo que los estadounidenses pues se han ido al otro extremo, que es el proceso de industrialización en la producción de alimentos del campo, ¿no? Entonces eso hace que los alimentos digamos el maíz, los campesinos estadounidenses, que además tienen apoyo gubernamental que no se tiene aquí en México, puedan poner en la mesa de los mexicanos un maíz más barato que el que los propios campesinos mexicanos pueden poner por el sistema de producción, porque allá es industrializado
al grado de que también pierde algo de calidad por su industrialización, porque es una industrialización muy comercialista. Entonces, comemos maíz de más baja calidad, tortillas de más baja calidad, frijol de más baja calidad, pero más barato. Entonces, aunque nuestros campesinos hacen un esfuerzo en algunas ocasiones por sembrar la tierra, pues resulta que no les es redituable, no les conviene económicamente vender su maíz porque no compensa el esfuerzo que implica la siembra y el cuidado y la cosecha, no compensa el precio al que se los quieren comprar los intermediarios, los distribuidores. Entonces, de ahí esta parte que se ha dicho desde hace muchos años, la parte de tecnologización del campo. Claro, aquí como decimos en el artículo, se trataría de una tecnología que no deteriore la calidad, que sí recupere la sabiduría de los campesinos histórica, ancestral, pero que se sistematice para que la producción pueda ser paradójicamente competitiva a nivel internacional, para que podamos comer maíz mexicano, frijol mexicano, arroz mexicano y no tengamos que estar importando alimentos, y de ahí poder desarrollar la llamada soberanía alimentaria, que sabemos que es estratégica pues para el país, ¿no? El poder tener los alimentos asegurados. Luego viene el artículo 147, los ejidos y las comunidades agrarias, el reconocimiento del ejido, las unidades de producción, la parte del reconocimiento de la organización colectiva de los campesinos y su derecho sobre la tierra. Después el artículo 148 es la prohibición de latifundios, y aquí le especificamos mucho más claramente de lo que está en la versión de la Constitución de 1917, como está en la actualidad, porque aquí sí estamos hablando que son 5 hectáreas de riego, lo que sería la pequeña concesión agrícola. Acuérdense que estamos al máximo evitando el concepto de propiedad. Pequeña concesión agrícola, en lugar de pequeña propiedad agrícola, 5 hectáreas por persona. Si se junta una familia, son 4 o 5 personas, pues si fueran 5 personas, son 25 hectáreas por una familia de 5 personas, o un grupo, ¿verdad?, que dice, vamos a producir en colectivo. Bueno, se juntan las hectáreas que le corresponden a cada uno por persona. Y claro, hay equivalencias si la tierra es de riego, si es de temporal, si es de agostadero. Se hacen equivalencias, que eso ya está muy familiarizado, todo lo que es la parte jurídico-agrícola, sobre todas estas equivalencias, pero la indicación es pequeña propiedad, 5 hectáreas de riego. Desde luego está el artículo 149, la agroecología, o sea, cómo producir la tierra, pero cuidándola, respetándola, haciéndola, como dice Paulino, sustentable y sostenible, y no erosionándola, no metiéndole químicos que le destruyan o que afecten la calidad de los productos, ¿no? También viene el artículo 150 sobre la ganadería y también sobre lo que significa. Dice, la crianza de ganado de las diversas especies animales debe realizarse por medio de una alimentación preferentemente natural o por medio de productos manipulados, y no por medio de productos manipulados genéticamente, pero solamente aquellos que sean saludables, eliminando aquellas manipulaciones genéticas que puedan afectar a la salud, tanto humana como de las mismas especies animales y sus procesos reproductivos. Luego el 151 habla sobre los bosques, selvas, mares y aguas territoriales, ¿verdad? Los bosques maderables, dice, podrán ser aprovechados únicamente por empresas gubernamentales, cooperativas y particulares, previa autorización del Consejo Nacional Agrario, con base en los proyectos de recuperación, mantenimiento y expansión de esos bosques que los interesados hayan presentado. Las selvas deben mantenerse como áreas de reserva ecológica y por ningún motivo podrán destruirse o modificarse, ni cambiar el uso del suelo para asentamientos humanos, buscando mecanismos adecuados para la subsistencia de las ya existentes. Artículo 152, pues es un tema también muy importante, la justicia agraria, ¿verdad? Que habrá consejos agrarios municipales, estatales y nacional,
los cuales dispondrán las medidas para el desarrollo de la producción agrícola y ganadera y para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, que ha sido un problema, ¿no? La manipulación y los trámites de los campesinos, las injusticias legales de las que son objetos. Se trata, pues, de garantizar la seguridad jurídica en la concesión de la tierra ejidal comunal y de la pequeña concesión y apoyar la asesoría legal de los titulares. La división o reparto que se hubiera hecho con apariencia legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en las que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las 3/4 partes de los vecinos que estén en posesión de al menos de 1/4 parte de los terrenos, en materia de la división, o 1/4 parte de los mismos vecinos. Entonces, todo esto, el artículo 152 de la justicia agraria. Y esos son los 7 artículos que vamos a revisar el día de hoy, y para lo cual, pues, están aquí presentes varios compañeros con experiencia, con idea de esto, pero en particular vamos a iniciar, pues, este conversatorio, este diálogo constituyente número 43, con nuestro compañero José María Rivas, invitado especial también para este tema de agrario, y le vamos a pedir entonces a la compañera Otilia Valdés que nos haga una presentación del compañero José María Rivas para darle la palabra. Está cerrado tu micrófono, Otilia. Bueno. Ya se oye. Sí, ya. Lo que pasa es que como no estoy en mi computadora, me hago más bolas. Bueno, pues nuestro compañero José María Rivas Manzanilla nació en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1936. Estudió estudios metalúrgicos, egresado del Castolín Eutectic Institute. Tiene experiencia profesional de 44 años en la iniciativa privada, siempre en la industria metalúrgica. Inició en 1964 como técnico metalúrgico ¿quién sabe qué me salió aquí? Inició en 1964 como técnico metalúrgico de EM Industrias Metalúrgicas, representante en México de su filial suiza en Flushing, New York, USA, ocupando varias responsabilidades en América Latina. Se retiró en 1986 cuando era gerente para el área del Caribe. Se hizo cargo en 1987 de la dirección comercial del grupo ESAB de Gothenburg, Suecia, representada en México por Industria Sigma. En 1990 renunció a ESAB para hacerse cargo de la dirección de estudio del oro Steel, representada en México por Acair. Renunció en 2002 para hacerse cargo de la Dirección de Representaciones Metalúrgicas S.A. hasta su jubilación en 2006. A partir de entonces se involucró en el movimiento Defendamos el Cerrito de Naucalpan y posteriormente en el MTS, CUAD y CNPM, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Y con ustedes esta es una pequeñísima semblanza de nuestro compañero José María, y le daremos la palabra a José María. Tienes 20 minutitos, José María, adelante. Muchas gracias, Olivia, muy amable. Pues muy interesante el tema de hoy por la cuestión agraria específicamente. Y es importante hacer notar a partir del artículo 142, que es el desarrollo industrial agropecuario, que para obtener ese desarrollo tenemos las condiciones totalmente dadas para llevarlo a la práctica a través de la creación de cooperativas agrarias, ¿no? Principalmente
con lo que se comentaba, Marco, al principio relacionado con el maíz, porque es importante el maíz para el país. Ahora sí que me salió el buen verso. Pero es importante porque durante muchos años México fue autosuficiente en consumo de maíz. Cuando empezaron los problemas que todos conocemos, se fue perdiendo esa calidad de producción y se fue deteriorando totalmente el ámbito agrícola maicero, llegando a un absurdo actual. Somos uno de los mayores consumidores, creo que de consumidores somos el primero de consumidores el maíz en forma de alimento. Somos los primeros en el planeta en el consumo. Entonces, resulta que es un absurdo que hayamos llegado a un deterioro tan grande que hoy, estoy hablando de números recientes, no sé cómo están los del 22, pero aproximadamente el agro produce un total de aproximadamente 28 a 29 mil toneladas de maíz anualmente. Nada más que el problema es el siguiente: necesitamos más de 40 y tantos mil de consumo de maíz. O sea, importamos aproximadamente 18 mil toneladas anuales de maíz en este momento y con una tendencia al aumento. Claro, por la cuestión industrial. Pero es un absurdo que estemos aumentando, que el país que puso de moda el consumo de maíz en el planeta hoy sea un importador de este producto. Entonces, el cooperativismo tiene una gran importancia porque la propuesta de la nueva Constitución es que en todo el entramado agrícola, los campesinos puedan disponer unitariamente, o sea, disponer de 5 hectáreas para producir. Si decimos que 5 hectáreas es por cada campesino, quiere decir que una cooperativa que se forma, que es obligación formarla con 5 personas, sería un ente productor de 25 hectáreas. Actualmente también son números aproximados los que estoy dando, no tengo los números actualizados, pero el promedio de producción de toneladas de maíz por hectáreas es en torno de 12 hectáreas promedio, ¿no? Hay muchos términos técnicos que habría que analizar, pero vamos a hablar de la parte económica del problema. 12 hectáreas. O sea, quiere decir que una cooperativa formada con 5 miembros que aporten a la cooperativa sus 5 hectáreas, tendrían 25 hectáreas de producción de maíz, por decir. Si son 25 hectáreas a 12 hectáreas de promedio, pues estarían produciendo en capacidad. 12 toneladas, yo creo. 12 toneladas. ¿Cuántas dije? Perdón. No, es que estás diciendo hectáreas en vez de toneladas. 12 toneladas, dije, ¿verdad? ¿O me equivoqué? No, dijiste hectáreas. Ah, perdón, 5 hectáreas. Pero 5 hectáreas con 5 campesinos que tienen 5 hectáreas disponibles serían 25 hectáreas. Cada hectárea produciría 12 toneladas de maíz. Quiere decir que una cooperativa campesina agrícola estaría produciendo 60 toneladas de maíz. Eso considerando las situaciones actuales. Aunque hay análisis técnicos que permiten poder llegar en determinado momento a la producción por hectárea a 20 toneladas por hectárea, lo cual multiplicaría la producción de la cooperativa, pasando de 60 a 20 por 25, serían prácticamente 500 toneladas de maíz que podría producir una cooperativa.
tomando en consideración la parte técnica bien elaborada de ese huevo. Y siempre de maíz totalmente libre de contaminantes. Esto es posible hacerlo si hay una cooperativa bien organizada que vea toda la situación económica y tecnológica de siembra, de productividad y de recursos de cada una de aquellas cooperativas. Si eso se consiguiera, que es posible, desde luego, si se siguen los términos de la Constitución que estamos proponiendo, la producción de maíz en México se multiplicaría violentamente en un ciclo. Claro, hay un tiempo determinado por organización, la formación de las cooperativas, el entrenamiento del personal agrario correspondiente, de los ejidatarios que hoy disponen de un determinado número también de hectáreas y que se pueden convertir en cooperativas como ejidos, ¿no? Cooperativistas, ¿no? En fin, un proceso muy técnico de producción agrícola, aunado a la tecnología de producción de maíz. Yo digo que en este momento se está proponiendo muchas proposiciones que podrían permitir, bien manejado el campo de producción de maíz, aproximadamente 20 toneladas por hectárea. ¿No? Sería fantástico el poderlo conseguir. Y se puede. Lo que pasa es que hay que organizarlo. Para empezar, que sean empresas cooperativas las que estén interviniendo y no individuales. Como decía Marco, uno de los problemas de la agrícola, de la producción de maíz, es que se pensó en autoconsumo. Los agricultores han pensado muchos años en su autoconsumo, porque aparentemente el comercio del maíz en el país les castiga el precio a los agricultores. Y se los castiga, ¿por qué? Por la importación de los Estados Unidos, ¿no? O de Rusia. Importamos de varios lugares, pero a precios menores, porque son los que alimentan a la industria, porque un porcentaje de la producción de maíz que se consume en México se dedica precisamente para industrializarlo, ¿no? En hojuelas, en una serie de productos, ¿no? Industriales que habría que organizar a partir de esas cooperativas. Y las cooperativas productoras de todos esos complejos productos maiceros deberían de ser también empresas bien organizadas, ¿no? Ese sería el objetivo. Si eso se consigue, México podría volver a ser exportador de maíz y autosuficiente inclusive en el consumo interno. Pero claro, tiene que seguirse el sistema cooperativo que se está proponiendo en la nueva Constitución y entrenar, educar a los que vayan a participar en la cuestión agrícola, educarlos en el sistema cooperativo. Que ese sí es uno de los grandes problemas. Porque como lo he comentado muchas veces, el cooperativismo que hoy existe en el planeta no lo es. O sea, no se siguen las normas del cooperativismo en todo el planeta. Existen infinidad de cooperativas. Ninguna de ellas lo es. No quiero mencionar los nombres, pero nosotros las conocemos bien, ¿no? Pero esas no son cooperativas. Y no lo son, ¿por qué? Porque tienen 2,000, 1,500, 3,000, 4,000, 5,000. Hay una cooperativa internacional que tiene 27,000 empleados que deberían de ser cooperativistas. Ah, no. Ya los cooperativos ahora son inversionistas, ¿no? Y lo peor que ha sucedido en el aspecto del cooperativismo es que el cooperativista obtiene riqueza y no falta aquel que proponga que esa riqueza
se sigue acumulando mediante ya empresas, sociedades anónimas. Y tenemos varias cooperativas en México y en el planeta, en todo el mundo existen cooperativas que son socias de sociedades anónimas que son proveedoras de la cooperativa. En México tenemos 3 grandes cooperativas que sus proveedores son sociedades anónimas. Y los dueños de estas sociedades anónimas son cooperativistas que salieron de la cooperativa. O sea, en vez de promover el cooperativismo, ¿no? Lo que intentan es promover su enriquecimiento individual mientras sociedades anónimas. Pero así está la cooperativa en todo el planeta en estos momentos, ¿no? Por eso yo insisto mucho, y muchos dicen, a ese viejito ya se le volteó la camisa. Porque digo que no existe una cooperativa real en el planeta. Solo existe una y está a punto de sufrir un infarto, que es MTS. Pero el problema es ese, que se perdió la visión del cooperativismo totalmente. Se deformó, mejor dicho. Entonces, yo por eso los cursos que damos de cooperativas hablamos de nuevo cooperativismo. O sea, y no es que sea nuevo porque sea algo diferente, no, sino que lo promovemos es el cooperativismo original en el cual todos los que trabajan en la empresa son y tienen que ser cooperativistas. Son y tienen que ser. Hay un procedimiento, pero es una parte tecnológica de organización, que eso solo hay que verlo en los talleres que estamos dando. Pero de hecho, las cooperativas son empresas en las cuales los únicos dueños de ellas son los que trabajan en ellas. Y yo les preguntaría si alguno de ustedes conoce alguna cooperativa que todos sus miembros sean empleados de la misma. No existe. Entonces, el problema es, primero, la educación cooperativa, que tiene que ser muy importante. Posteriormente a la educación cooperativa, la tecnología agrícola para que las cooperativas nuevas que se creen en la producción de maíz, en este caso, estoy hablando de maíz porque es un producto emblemático del pueblo mexicano, ¿no? Pero las cooperativas pueden existir en todo tipo de producción agrícola, ganadera, de madera, de animales, aviarias, ¿no? Pero me planto en la cuestión del maíz por la importancia de este producto para los mexicanos. Entonces, podríamos disparar la producción de maíz por medio de un sistema cooperativo bien organizado, bien funcional, y que puede llevar a la producción de más de 60,000 toneladas anuales de maíz, perdón, si se organiza como es debido. Eso toma tiempo y, desde luego, mucho trabajo, pero bueno, es lo que estamos nosotros promoviendo, y que el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano debería de hacer hincapié para el desarrollo de ese cooperativismo agrícola, tanto alimenticio como industrial, y la producción de maíz en primerísimo lugar para el desarrollo correspondiente. Muy bien, todos los otros artículos tienen que ver con lo mismo, porque en el artículo 147 habla de los ejidos, que la propuesta sería convertirlos en cooperativas, ¿cierto? Esa sería la propuesta, convertir los ejidos en cooperativas. Y la parte de prohibición de latifundios es la que permitiría el obtener un número impresionante de hectáreas que están improductivas
porque el dueño no le interesa. Las tiene ahí, tiene el terreno baldío, lo tiene abandonado, está esperando que aumenten los precios de la zona en que tiene el terreno para poderlo comercializar, pero no lo ponen a producir, ni hace nada para producir. Y hay miles de hectáreas en este país en esas condiciones, ¿no? Cerca de las grandes poblaciones, de las grandes ciudades. Uno sale al campo y se encuentra terrenos inmensos, baldíos, sin producir y sin construcción. Y todos ellos, desde luego, son propietarios que acumulan dinero y están pensando nada más en la acumulación de dinero y no en el desarrollo de la sociedad mexicana. Muy bien, esa es mi participación en este caso. Por eso me entusiasma mucho lo del nuevo constituyente. Y además, estamos haciendo, es decir, el promover que se formen los consejos locales, los consejos agrarios, las cooperativas relacionadas con los consejos, en fin, todo el procedimiento que promueve el nuevo constituyente, ¿no? Lo tenemos que hacer nosotros, no esperar que venga un Andrés Manuel o que venga Juan de los Palos a organizarlo. Lo podemos hacer nosotros y estaríamos creando un poder impresionante para enfrentar al Estado mexicano. Muy bien. Gracias por su atención. Muchas gracias, José María. Pues se confirma esto de la importancia de que haya el cooperativismo en general en la economía y en este caso más en el ámbito agrícola. Estaba yo recordando que Salinas hizo una modificación constitucional para que los campesinos, los ejidos se pudieran fraccionar y para que pudieran vender la tierra a los ejidatarios, contrariamente al impulso que Lázaro Cárdenas le había dado al ejido en los años 30 y que ya los habían manipulado desde el cardenismo hasta el salinismo, pero Salinas le dio el puntapié y ahora muchos de los antiguos ejidos pues se transformaron en propiedades que se venden, los campesinos se quedan sin tierra, sin forma de producir, y bueno, eso se relaciona también con la inmigración del campo a la ciudad y también la inmigración hacia Estados Unidos, de tal manera que es muy probable que en Estados Unidos muchos de nuestros compatriotas estén trabajando como campesinos en la época actual, como muchos lo hicieron también en décadas anteriores, y que el maíz que consumimos sea producto también de mexicanos, pero con beneficio económico para los dueños en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchas implicaciones de esto del tema del campo, porque los pueblos se abandonan, muchos campesinos han preferido sembrar drogas, ¿no? Marihuana, amapola, en lugar de poder sembrar alimentos porque no les conviene por la falta de industrialización, esta capacidad cooperativa que mencionas, pero también la capacitación empresarial, la capacitación tecnológica, el uso de buenos tractores, de sistemas de recolección, de sistemas de máquinas también que ayuden a desarrollar una mayor productividad, porque yo estaba pensando en eso que decías, José María, de 60 toneladas por 25 hectáreas, y decía, bueno, eso es con las formas tradicionales de producción. Así es. Y si le metes maquinaria y algo así, y cuidado, fertilizantes no agresivos, ¿verdad? Que no sean contaminantes, por fertilizantes orgánicos, podría producirse incluso más por hectárea y además hacerlo todo el tiempo, no solamente en la época de temporal, sino en otras épocas del año también. Entonces hay muchas cosas que hacer con el campo, pero el campo ha estado abandonado desde hace muchos años. Una pregunta sería, ¿por qué este gobierno actual sigue solamente así como antes había programas de Fox y de Calderón y de Peña Nieto, de apoyo al campo, solidaridad, y ahora se llama Sembrando Vida, pero que parecen no atacar la parte esencial del proceso agrícola para que el campo mexicano pueda remontar y realmente ser lo que puede ser, porque además en términos naturales tenemos grandes potencialidades que no son aprovechadas por nuestros campesinos, y se abandona la vida rural.
no es cuidada la vida rural. Vivir a veces en una zona rural implica pues vivir marginado de servicios, el no acceso a ciertas posibilidades. Hay comunidades en Europa, sobre todo creo que en España, donde ya hay organizaciones de rurales, campesinas, que tienen internet, tienen incluso supermercados, su guardería, bueno, sus escuelas, tienen todos los servicios, pero son una unidad económica rural. Y eso es a lo que aspiramos a reivindicar con este proyecto y con un enfoque más mexicano, porque los europeos lo han hecho a su estilo. Pero yo creo que nosotros tenemos una cultura que también pudiera impactar de manera muy interesante a un nuevo enfoque del campo. Bueno, ya está levantando la mano Jesús Amos Urrutia y Otilio, pero antes... Es más, te voy a hacer antes de que empiece Jesús un comentario actual. Yo tengo un sobrino político, el sobrino de mi esposa, y un cuñado político, esposa de una cuñada mía, que eran ejidatarios y eran dueños de un ejido, ¿no? Cuando el cambio de Salinas de que tú hablaste, no faltó quien les pagara una buena cantidad de dinero, desde luego, junto a la inversión, y vendieron sus ejidos. Bueno, no ellos, sino un grupo de ejidatarios de un pueblo que se llama Molas. Los vendieron hoy. Son aproximadamente la venta de todos los terrenos ejidales de esa zona dan aproximadamente unas 1.600 hectáreas. ¿Sí? 1.600 hectáreas. Hoy, ¿Toneladas? ¿Perdón? ¿Toneladas o hectáreas? No, hectáreas. 1.600 hectáreas. Eran dueños ese grupo de campesinos, de lo cual participaban parientes míos. Bien, los convencieron, los engatusaron, vendieron. Cuando yo regresé del Brasil, ya habían vendido sus ejidos. Y resulta, si no me dieron chance de yo meterle mano para quedarme con unas hectáreas. Pero fíjate bien, esas 1.600 hectáreas de esa zona hoy están improductivas, esperando que adquieran precio, dinero, para fraccionarlas, para revender, para hacer construcciones y eso. Y rodean una amplia zona del estado de Yucatán, en esa región, allá en el sur, en el norte, perdón, del estado. ¿Cierto? Fíjate, un pequeño pueblito, 1.600 hectáreas. Y multiplica eso lo que ha pasado en cada región ejidal de este país. Si a eso se echa a andar, de acuerdo a los proyectos que tiene el nuevo constituyente, se dispara la producción de maíz de este país. Se dispara. Y de otras cosas, frijol, calabaza, café, el azúcar, ¿verdad? Que tanto exportábamos y que el azúcar en Yucatán. Sí, imagínate, de nequén, incluso de cosas fermentadas, ¿no? Hay todo un potencial que es enorme, que se ha desperdiciado, y por las malas políticas que se han aplicado al campo, ¿no? Solamente el aguacate y el limón se exportan, pero también están en manos de acaparadores, ¿no? El limón y el aguacate, no hay cooperativas de aguacate, cooperativas de limón. Entonces es un desastre en nuestro campo que no se atiende, y pues nosotros estamos en la mira con este proyecto de nueva constitución de atenderlo. Vamos a ver, David, te voy a desactivar Escuchamos a Jesús. A David, vamos a escuchar a Jesús. Bueno, yo creo que sí se tienen que formar cooperativas en el campo, pero más que cooperativas, yo he insistido en que sean comunidades agrarias, en donde haya múltiples cooperativas de múltiples cosas, porque no toda la gente del campo le gusta trabajar el campo, ¿verdad? Puede haber ingenieros frustrados ahí, puede haber médicos frustrados, puede haber de todo, científicos frustrados. ¿Por qué? Porque están lejos de la civilización, viven en un ejido solos, y si juntamos 5 ejidos no es nada.
pero si juntamos 200, 300 hectáreas y se forma una comunidad agraria donde haya de todo, donde para empezar, pues haya albañiles que construyen las casas de ese lugar, haya plomeros, haya electricistas, haya de todo, que hagamos pequeñas ciudades en donde inclusive las grandes ciudades, la gente de las grandes ciudades se quiera ir a esas comunidades. Yo por ahí escribí un cuentito de esas comunidades. Entonces, pero eso es lo que tenemos que buscar, que se haga comunidades de modo tal de que la gente del campo se vuelva otra vez gente social, no gente aislada y abandonada, que tengan una escuela ahí en su comunidad, o varias escuelas, o varias formas de aprender, porque estamos acostumbrados a la escuelita donde se van a encerrar los alumnos, pero no, tenemos que en el campo podemos tener muchas formas de aprender. Los niños pueden empezar a cosechar desde pequeños en las hortalizas, pueden recoger huevos, en fin, muchas cosas que ya les permitirían participar con su trabajo en las actividades de la comunidad. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que promover. Yo les digo que tengo mucha esperanza en los consejos científicos y técnicos, porque ya existen. O sea, los profesionistas ya existen, lo único que tenemos que hacer es organizarlos para que ellos empiecen a organizar. Por ejemplo, todos los egresados de la universidad esta de campesina, ¿cómo se llama? Bingo. De Chapingo. Pues que empiecen a diseñar ese tipo de cosas, que ese sea su objetivo. Y una vez que haya comunidades que les ayuden a mejor sembrar, a mejor cosechar, a mejor aprovechar las tierras que les toque administrar. Entonces, y ya en una comunidad de ese tipo, sería muy difícil que llegara una empresa minera de cualquier tipo y los hiciera a un lado, porque ya son muchas familias, ya tienen muchas actividades, ya tienen muchos conocimientos. Entonces, yo creo que tenemos que promover las comunidades agrarias que van a ser las ciudades del futuro, porque ciudades como la Ciudad de México no tienen futuro. Pues ¿de dónde vamos a sacar el agua para este monstruo? Ya no va a haber, ya vamos a tener que disecar todos los ríos del país para poder alimentar el agua de esta ciudad. Entonces, no puede, ya este tipo de ciudades no puede seguir siendo, tenemos que ir a ciudades pequeñas en donde la gente pueda desarrollarse igual o mejor que en las grandes ciudades. Las universidades no tienen por qué ser monstruos como es CEU, no, las universidades pueden estar regadas en todo el país dependiendo de la especialidad. En fin, hay muchísimas cosas que tenemos que planear como comunidades agrarias, que no sigamos pensando en lo que tenemos ahora. Ahora, yo creo que José María fue muy positivo en la cantidad de toneladas que se pueden obtener de una hectárea. Yo creo que es mucho menos, pero bueno, eso no importa. Eso es secundario. Depende de la tecnología también. Bueno, es que si tú, por ejemplo, si tienes un área con riego, yo creo que se puede recoger 7 y cacho hectáreas de maíz, toneladas de maíz. Entonces, a lo mejor lo puedes aumentar a 10, ¿verdad? Con una buena tecnología, pero no importa, eso son minucias. Lo importante es que la gente del campo sean seres sociales, que a la gente de las ciudades, de las grandes ciudades, quieran ir a vivir ahí porque tienen todas las oportunidades que tienen en las grandes ciudades sin los problemas de las grandes ciudades, viviendo en la naturaleza en vez de vivir en la porquería que vivimos ahora. En fin, yo creo que el camino, y tenemos que ver cómo enfocamos nuestra Constitución para que el camino sea la construcción de comunidades agrarias con muchísimas cooperativas de muchos tipos, no nada más cooperativas agrícolas, cooperativas de albañiles, cooperativas de electricistas, cooperativas de mecánicos, cooperativas de ingenieros, cooperativas de todo, sí, como si fuera una ciudad grande, pero en chiquito. Esa sería la diferencia, donde se pueda inclusive pensar en los comedores comunitarios también, donde la economía de escalas
se puede volver enorme, ¿verdad? Sí, de Porque hecho eso está plasmado en el proyecto constitucional. Se habla de ejidos y de comunidades agrarias, como tú lo estás comentando, y dice, en las comunidades agrarias o aldeas deben desarrollarse todos los servicios que requieran los habitantes, de modo que en ellas se encuentren lo necesario para su sustento y desarrollo, escuelas, fuentes de trabajo, mecanismos de intercambio de productos internos y hacia otras comunidades, servicios de salud y otros, ¿no? digo, yo me basé en eso. O sea, Sí. inclusive en el cuento que les comento, pues yo lo saqué de nuestra Constitución. No lo inventé porque yo no soy experto en el campo, ¿verdad? O sea, pero sí, siento que lógicamente es el camino. Sí. Gracias. Gracias, Jesús. Otilia. Bueno, yo creo que ya en nuestra Constitución respecto a la organización, la gente se irá organizando como lo necesita, como va necesitando. No es como ahorita que no nos organizamos, nos desorganizamos en una ciudad inmensa, llena de coches, de contaminación. Yo me imagino que serán las cosas mucho mejor organizadas en nuestra, ya con los lineamientos que da nuestra Constitución, y la gente podrá organizarse. Ahora, respecto a lo del campo, hay que tener, sí, yo creo, mucho cuidado con el desgaste de los suelos, porque actualmente los suelos están desgastadísimos. Y lástima que no esté Irineo para que nos hablara de eso también, que creo yo que es muy importante, porque parece ser que los tanques tan pesados que meten en el campo producen que el suelo se divida en partículas sumamente pequeñitas, y las partículas son muy pequeñitas que no son aptas para la siembra porque acumulan demasiada agua en la superficie y no dejan que drene el agua hacia abajo. Hay muchos problemas con esto, y yo me imagino que habrá consejos agrarios que se dedicarán a estudiar todas estas broncas que hay actualmente y podrán tener una producción mucho más grande en el campo. Otra bronca son los fertilizantes, que los fertilizantes que actualmente hay, pues sirven a las plantas en determinado momento, pero a través del tiempo no les sirven, porque todo el fertilizante se va con el agua y contamina los mantos acuíferos en lugar de ayudar a la planta a crecer. Necesitamos más abonos orgánicos. En Tlaxcala hay unos campesinos que siembran, a donde llevaba yo a mis alumnos, que hacen una composta que le llaman tlaxcachi, que la trajeron de Japón, que era el bokachi, y que les permite una producción muchísimo mayor. Ellos han incrementado con sus técnicas y es una comunidad, bueno, a mí me parece maravillosa, porque hasta a los hijos de ellos que se van casando les asignan tierra, llevaron agua a su comunidad, hicieron muchísimas cosas. Es una cosa increíble ver cómo han avanzado, ¿no? Y en otra comunidad que se llama Álvaro Obregón, tenían muchos grillos, y entonces lo que hicieron fue poner pura maleza alrededor de sus sembradíos, y ahora también esos grillitos los cazan y los venden. Bueno, no son grillos, son no me acuerdo cómo se llaman, chapulines, y los tuestan y los venden en bolsitas. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, y un montón de cosas que la misma gente del campo sabe, que conoce, que maneja, en lo que podríamos avanzar en la producción y en la venta, y en la transformación, como dice Jesús, de todos esos productos del campo, ¿sí? Y sí, yo creo que nuestra Constitución permite una organización mayor de la población, y una organización de acuerdo con lo que van requiriendo, no de acuerdo con lo que quieren los grandes capitales, sino de acuerdo con la población y de acuerdo con las necesidades que hay de toda la población. Nada más, gracias. Antes de dar la palabra a Elia, voy a leer este artículo 149 que tiene que ver con lo que tú estás comentando, Otilia. Dice los consejos, agroecología. Los consejos agrarios municipales, estatales y el nacional
promoverán e incentivarán la agroecología y los cultivos biointensivos. Los animales que se requieran para el consumo humano son parte integral de cada espacio de biocultivo y debe ser responsabilidad de cada comunidad y empresa agrícola determinar su inserción, aprovechamiento y consumo responsable, anteponiendo evitar el sufrimiento de los animales. Los consejos agrarios municipales, estatales y nacional, con la aprobación de las asambleas políticas respectivas, diseñarán e instrumentarán las medidas necesarias para cuidar y desarrollar las tierras que se destinen y puedan destinarse a la agricultura, evitando la erosión y contaminación de las mismas, así como procurando su enriquecimiento nutritivo y adecuado riego. Queda prohibido el uso de fertilizantes que puedan afectar la salud de la población al entrar en contacto con las tierras o al consumir sus productos. Las actividades agrícolas deben realizarse cuidando la sustentabilidad y el mejoramiento del ambiente, considerando tierras, aguas y aire. Y busqué en el Google qué es esto de cultivos biointensivos y encontré que para lograr una producción intensiva, un agricultor que se llamó John Gibbons en 1971 diseñó esta metodología, y esto se ha popularizado y se ha empleado hasta en 152 países, en las 3/4 partes. Se utiliza un método de siembra cercana, ordenando las plantas de manera hexagonal, logrando un rendimiento de hasta un 400% con respecto a la agricultura convencional en surcos. Todo esto a expensas de crear una cama de tierra profunda de 60 centímetros mediante una doble excavación para provocar una mejor competencia entre plantas vecinas, pues las raíces tendrían un desarrollo vertical. Al tener una siembra cercana, también se impide la insolación de la cama de cultivo, ayudando hasta un ahorro del 66% del agua de riego en granos y hasta un 88% en hortalizas, preservando un microclima apropiado. Para generar también un microclima adecuado, es importante que el área de la superficie de la cama de cultivo no sea menor a 1 metro cuadrado. Y así hay una serie de cosas de los cultivos biointensivos que tienen que ver y que podríamos aplicar y que no sé por qué, no entendemos por qué ningún gobierno desde hace 50 años le da relevancia a estas potencialidades. Y los ingenieros agrícolas, cómo lo están pensando, ¿no? Entonces le voy a dar la palabra a Elia Campillo, luego a Elisa y luego a David Ramos. Elia. Sí, buenas tardes, o noches. Creo que hay algo que falta ahí también. Está interesante el artículo que leyó el doctor, pero falta también trabajar con biotecnologías alternas o, por ejemplo, la reutilización, ¿verdad?, del gas metano con las heces de los animales para poder también hacer el compostaje y generar energía, pues, más orgánica, ¿verdad? Así también, pues, la piscicultura o la acuicultura como una parte predominante también del aspecto, pues, ganadero, agrícola, ¿verdad? Porque se requiere realizar lo que es el compostaje, ¿verdad? También hay hidroponía y hay cuestiones con la acuicultura para poder, con las heces de los peces, generar alimentos orgánicos. Ahí podría acomodarse eso, pero hay un problema que yo observo ahorita actualmente en el campo con las entrevistas que estamos viendo hay cooperativas aguacateras en Michoacán que están denunciando el hecho de que arman su siembra, ¿verdad? La van a pasar a Estados Unidos y les roban la mercancía. Entonces ahí también tendría que verse la seguridad de los productores agrícolas para que no le aumenten, porque ahora lo que está haciendo el crimen organizado es aprovechar el producto, lo roban, y por si no pagan piso, pues por eso se eleva el precio, como en el caso del limón. El limón costaba 20 pesos, pues les piden piso, ahora esos 80 pesos son para la gente que ya no se dedica al narcotráfico, pero se dedica a robarles a los cultivadores de limón, es un ejemplo. Lo mismo está sucediendo con el aguacate. El aguacate, hubo hasta una denuncia
de un personaje aduanero del otro lado, que fue el que bloqueó y que se hizo inclusive pues el presidente de Estados Unidos prohibió la entrada del aguacate a Estados Unidos. Pero a consecuencia de qué? De este tipo de narcopolítica para poder controlar a los productores. Les roban el camión completo, el tráiler, con lo que ya trabajó la gente, y pierde ahí el productor. Entonces se tendría que ver la seguridad con el mismo gobierno para evitar un impacto con este tipo de situaciones. Hay otras cosas que ahí se podría aplicar, que es formidable lo que habla el señor José María Ríos. Estoy de acuerdo en que las cooperativas debemos ser los productores de producción y consumo de la agricultura y la ganadería, pero sí debemos de trabajar pues hasta el nivel artesanal los productos, porque por ejemplo la compañera que comentó sobre los alimentos, que hasta los chapulines, ¿verdad?, surgen de la tierra, ¿verdad?, y que los venden, pues es un subproducto de la tierra. Igual sucedería con lugares que pues se consumen subproductos, como hay lugares en el Estado de México, creo que unos como camarones, langostinos, pues le llaman acosiles, me parece, y los venden y le dan de comer inclusive a la trucha. Entonces, hay subproductos, en el caso, por ejemplo, de los hongos, que no se ha hablado de eso, pero que es muy cotizado el hongo en México a nivel oriental. El hongo Z, hubo una cooperativa que tuvimos en la Unión de Cooperativas de la Frontera, que vendía toneladas de hongo Z le llaman, porque es el hongo que utilizan los restaurantes chinos. Entonces ese hongo, si tiene la categoría, se generan esporas y en lugares húmedos, cerrados. Si tiene buena calidad y todo, se puede importar y es sumamente cotizado y rápido de regenerar, pero sí es muy delicado si se contamina. Entonces, tiene que tener un cuidado total y mejorar, ¿verdad?, la calidad del producto, ¿verdad? Pero ese hongo no se ha explotado al 100% y se debería de hacer en las cooperativas, porque sería formidable pagar ¿cómo se llama?, una mano de obra directa y que sería bien calificada, porque podría ayudar. Yo estoy de acuerdo que la tierra tiene que también tener sus descansos o compostearla. También se tiene que trabajar el lombricompostaje, porque la tierra oxigenada es la que da los mejores frutos. Pero también tenemos que trabajar lo que es hablan ustedes también de lo de el programa de vida, lo que está ¿cómo se llama? Sembrando Vida. Sembrando Vida. Sembrando Vida nace con el proyecto del presidente Biden y da una participación presupuestaria a México. La idea es de prevenir el cambio climático. Entonces trabajan mucho, pues, árbol frutal y árbol de sombra, ¿verdad? Pero sí apoyan a los agricultores, creo que con entre 3,000 y 4,000 pesos por parcela. Entonces mensuales, eso es bueno. Ahí pues el agricultor pues puede tener así como un puchoncito, porque pues 4,000 pesos pues no es nada. Del campo con 3,000 pesos mensuales, se va a resolver en la esencia del problema. No, para nada. Pues eso no es como darle así una moneda, ¿verdad? Cuando el campo requiere maquinaria y equipo, capacitación, el recurso de la semilla para tenerla, y aparte hay que ver qué tanto impacto puede tener el cambio climático, porque ahorita ese es otro fenómeno. Observemos las temperaturas que ha estado habiendo últimamente en Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, que subió hasta 40 grados, que ayer tuvimos un sismo. Entonces, el cambio climático es un fenómeno real. No podemos evitarlo. ¿Y a quién impacta? Pues al productor, al sembrador,
al agricultor, al ganadero. Entonces tenemos un problema en contra. Ahorita los humedales y todos los ríos que están impactados químicamente tendrían que sanearse para poder restaurar el campo, y tendríamos que trabajar con metales pesados. Entonces ahí tendríamos que buscar un remedio que sería el agua, el aspecto hídrico, que eso es lo que afecta al campo. Entonces tendríamos que enseñar a la gente a generar agua limpia, cuidar las aguas residuales y evitar los impactos industriales en los cuerpos de agua, desde el río Lerma hasta el Toyac, que son ríos sumamente contaminantes y que impactan la salud de la gente. Entonces, Sí, es una cosa muy delicada, que el aspecto hídrico se tiene que visualizar cómo apoyar a los agricultores y ganaderos de toda la zona de la República Mexicana, porque cada zona, entre más a la frontera, hay mayor desertificación y más difícil el consumo del agua. Ahorita vemos la sequía que hay en Monterrey, ahí cerca del Cerro de la Silla, son zonas agrícolas 100%. Entonces, imagínense el impacto si no llueve. Coahuila también, Chihuahua, no se diga, Chihuahua y Sonora andan a veces con temperaturas, abarcaron el año pasado 50 grados. hay que hacer un acueducto de Tabasco a Coahuila. Ajá, a Campeche, a Tabasco, pues veamos los impactos que hubo cuando llovió y que tuvieron que el presidente dijo, pues abran la presa, y dañó por los gran campos agrícolas. No sería tan difícil hacer un acueducto. Exacto, pues se tendría que haber presas, cuerpos de agua, y ahí pues hacer hidroeléctricas, o sea, para generar energía. Claro. Pero lo más importante es cómo proteger también los humedales, los lugares donde hay manglares, para que no se destruya el hábitat, el ecosistema, y que también pues hay otro fenómeno que está pasando eso en Argentina. Queman los pastizales para hacer zonas ganaderas o forestales, para generar agricultura, y se descontrola el fuego por el cambio climático, los aires, etcétera, y entonces es un mega incendio que no pueden con él, y entonces destruye la forestación nativa, la vuelve, la agrede, pues, es su ecosistema. Bueno, muy bien, gracias, Elia. Le vamos a dar ahora la palabra Gracias a ustedes. a Elisa y después a David. Muy buenas noches. Yo nada más quería decir que como está la idea de que los niños desde pequeñitos sean cooperativistas, en las escuelas se podría implementar bueno, pon un poquito de leche. se puede implementar como que ellos aprovechen todos los espacios, porque hay muchas escuelas que tienen muchos espacios desaprovechados, ya sea que se les ponga tierra y se hagan tipos de maceteros enormes en las escuelas muy espaciosas, o que cada quien lleve su macetita si las escuelas no tienen un patio muy grande, pero también que siembren entre todos ellos. Esa sería la forma de invitarlos al cooperativismo, porque aparte de que aprenden agricultura, se les enseña sobre los fertilizantes, la forma de riego, o si es vertical, pues también esa otra forma. Y Muy que bien. el último día tomen sus fotos, hagan el historial de cómo va creciendo la plantita, y el último día hagan intercambio de los productos que han producido. Es todo. Y de experiencias también. Y la experiencia que la compartan, y todos aprendan de todos. Es también otra forma de hacer cooperativismo de chiquito. Sí, muy bien, Elisa, de acuerdo. Seguiría David. A ver, abre tu micrófono. Ya está bien. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por haber ideado la posibilidad de discutir este tema en el marco de la formación del nuevo proyecto constitucional. Nosotros, como observamos aquí, la situación es que el campo permanentemente será preponderante en la economía del país, sobre todo
en un mundo donde se ha demostrado que la producción de alimentos naturales es indispensable antes que la industrialización de la producción, inclusive agroalimentaria. Pero bueno, lo importante aquí en este caso es aprender de nuestro pasado, ¿no? De nuestras experiencias, qué es lo que, en lo que hemos acertado y qué es en lo que hemos fallado después de las experiencias históricas que tuvimos con el reparto agrario, con el proceso de formación de organizaciones e instituciones campesinas e indígenas, y finalmente que desembocaron en una dependencia mayor en materia agroalimentaria que obliga a repensar completamente el mecanismo de actuación, porque hasta en los lugares más apartados la política de uso de fertilizantes químicos, como el continuo uso de otros elementos como detergentes, como ácidos, como herbicidas, etcétera, han conducido hasta que los lugares más recónditos del país, de nuestras selvas, de nuestros bosques, se vea un severo impacto a tal grado que muchos de los elementos alimentarios pues ya son dañinos propiamente para nuestro cuerpo en lugar de ser benéficos. Entonces, eso nos hace repensar que hay que aprender de las comunidades agrarias que sí han sabido valorar sus recursos naturales y sus métodos de producción independientes de fertilizantes químicos. Entonces, en ese sentido, tenemos algunas experiencias, tanto en Chiapas como en el país, de que sí es posible realizar a cabo todos esos procesos de producción, nada más que como nuestro gobierno no se ha interesado en lo más mínimo, ni será su interés, como lo vimos, ya que contrariamente a los intereses del país, suscribió un tratado de libre comercio, la renovación del tratado de libre comercio, aún sin consultar al pueblo en ningún sentido, es lo que hizo que la agricultura avanzara en su proceso de crisis. Entonces, en ese sentido, le pido por favor a este órgano que seamos capaces de generar ejemplos, pequeños ejemplos, a nivel comunitario, a nivel municipal, a nivel estatal y nacional, desde luego, que en este periodo del 2022 al 2024 seamos capaces de crear pequeños ejemplos en nuestras comunidades que estén dispuestas a asumir modelos integrales de desarrollo sustentable en el campo, para que podamos ser capaces de educarnos a nosotros mismos, educar a nuestros compañeros y consumir alimentos que tengan un alto nivel nutriológico y competitivo, como dice el compañero Marco, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Entonces, ahí tenemos unas grandes experiencias que podemos aprender. Podemos aprender por ejemplo, en el campo del maíz. Aquí en Chiapas se está trabajando muy arduamente en la recuperación de los maíces ancestrales, los maíces criollos. Y el sistema de cultivo agroecológico, que incluye ya definitivamente
la creación de sistemas circulares, ¿verdad? Donde todos los elementos circulen y ya no se arroje el agua al río, sino todo se reutilice. Pero esta es una práctica que debemos ir viendo con base en ejemplos. Es lo único que puedo decir. Sí, gracias, David. Sí. Bueno, pues alguien más antes de pedirle a nuestro invitado especial del día de hoy, que es José María Rivas, que nos dé su conclusión, dado que Irineo Pablo, que también estaba por participar, está enfermo, y creo que Jesús Solís Alpuche tuvo problemas de conexión. Entonces hoy solamente tenemos un invitado especial, pero pues muy especializado. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra antes de pedirle a José María que nos haga su conclusión. Jesús. ¿Está cerrado tu micro, Jesús? Perdón, yo con respecto a los ejemplos que dice David, nosotros podemos proponer, pero definitivamente pues no somos gente del campo que pudiera poner un ejemplo de una forma de trabajo, ¿no? Nosotros podemos proponer lo que dice nuestra Constitución, las comunidades agrarias, cómo funcionarían y todo eso, lo podemos proponer, dar como ejemplo, pero de ninguna manera, pues podríamos, creo yo, por lo menos en lo personal, dar un ejemplo vivo de eso, porque pues no somos gente del campo, ¿verdad? Somos teóricos. Entonces, pero ideas sí podemos proponer y creo que en nuestra Constitución hay ideas muy buenas, solamente hay que darles un poco de forma, que eso lo podríamos hacer, creo que sí lo podemos hacer, pero pero hasta ahí nos quedaríamos en la pura teoría nosotros. Gracias. Pues entonces le damos la palabra a Chela para que dé su opinión. Chela, adelante, por favor. Sí, doctor, pues buenas noches a todos y a todas. Pues a mí me parece que la lectura del artículo, yo prácticamente entro a estos espacios, pues primero porque el doctor me invita y Claro. segundo porque me parece que uno aprende muchísimo. Estoy muy de acuerdo con el compañero Jesús. Efectivamente, yo creo que estos espacios son precisamente para analizar y estudiar y en todo caso, entre todos aclararnos aquellas cuestiones que creemos que se escribieron, que están muy bien, pero que a veces pues hay cosas que no le entendemos de la Constitución, aunque toda es muy clara, muy sencilla y se me hace un proyecto muy revolucionario, lo digo con mucha sinceridad, es un proyecto muy revolucionario. No sé cómo que para qué futuro está, porque la realidad es otra. Pero ahí está, exactamente como dice el compañero Jesús. Tenemos un artículo muy importante, a mí me interesa mucho, obviamente toda la Constitución, pero esa parte porque acabamos de formar un grupo que se llama ¿Cómo? Luego Existo. Ustedes saben que yo principalmente mi trabajo está cotidianamente diario en barrios, colonias, porque así trabajamos nosotros. Y ahora tuvimos la necesidad de hacer la fiesta del ajo, por ejemplo. Y entonces hemos ido casa por casa entregándoles en una servilleta y un volante con la importancia de lo que tiene el ajo y nuestro derecho a la alimentación cuando vemos que hay crisis y hay serios problemas con el campo y cuando lo elemental es de cómo luego existo, nada más que están tocando un tema que es lo máximo para poder continuar con todo lo demás. Si no comemos bien, si no estamos bien, pues obviamente lo demás no tiene sentido. Por eso es que nosotros dice, ¿cómo? Luego existo. Y bueno, pues sí estamos analizando la gravedad de lo que está en el campo. Si bien es cierto, doctor, que nadie ha dicho que los 3,000 pesos son suficientes,
pero sí ha estado haciendo un esfuerzo, no el que quisiéramos. Yo creo que sí tenemos que sumarnos con las ideas, con las asesorías, como decía Jesús, yo creo que eso sí se puede hacer. Y participar en foros, sobre todo en movimientos donde ya están sembrando en sus azoteas y están haciendo una red vecinal para dar. Yo con trabajos ahorita, pues me tocó sembrar limón y no saben los graves problemas que tengo. Elena está sembrando unas setas muy raras que se llaman, creo que son muy caras, pero no me acuerdo ahorita cómo se llaman, y así. Y lo único que estamos haciendo es intercambiar, pero para nuestras casas. Efectivamente, estando conscientes de cómo está la situación del campo, nos hemos tenido que conectar con algunos personajes de algunos estados que no quisiera decir, pues porque no lo pidieron, pero es de aguacate, es de creo que de limón, no me acuerdo, son 5 productos de 5 productores. Y algo que nos decían ellos, que yo quisiera que también lo tomaran en cuenta, y que se tiene que discutir. O sea, yo creo que ninguno de ustedes piensa que este gobierno fortaleció, reforzó y que fue el que generó estas guerras del narco. No sé, alguna de las compañeras hablaba el narcopolítica, ¿no? Pero pues hay que ver de dónde viene el problema. Y estos productores nos decían, ya no les vamos a poder llevar nada, porque algunos trabajadores o que nos ayudaban ya se fueron a los grupos narcotraficantes porque ganan más y decidieron renunciar. Entonces ahora resulta que hay algunas tierras donde hay algunos dueños que se están viendo con problemas serios por esa situación que se está presando. Es muy, pero de verdad muy grave. Y ante eso, ¿qué hacemos en las grandes ciudades, compañeros? A mí me parece que por eso ese artículo y lo que dice el compañero Jesús, pues a mí por lo menos me parece que me orienta y me obliga a lo que dice el otro compañero, es que no choca. Hagamos las muestras, pues sí, hagamos esas pruebas de que todo puede ser posible, como dicen los zapatistas, pues quienes estamos de alguna manera involucrados cotidianamente con grupos, colectivos y todo eso, ahí es nuestra oportunidad para apoyarnos de ese trabajo intelectual, de ese esfuerzo que de alguna manera se ha hecho, que además traen su experiencia, ¿no? No creo que la Constitución o algunos artículos que se hicieron se hayan hecho, pues nomás porque sí leyendo. Yo creo que cada uno de ustedes y el Congreso, me imagino que expresó no tan solo su sabiduría intelectual, sino también su sabiduría pues de experiencia en el terreno, ¿no? En el campo, en la vida cotidiana, en fin. Entonces yo quiero concluir para decir que a mí me parece muy, muy interesante que los artículos se le dé lectura y que quizás haría una sugerencia que pudieran quienes cotidianamente están como que penetrarse en el artículo, porque de repente como que hablamos de temas y no, y fíjate que si los chapulines y que no sé, a lo mejor después puedan existir manuales o conferencias complementarias, no sé, que puedan dar ideas a comunidades para que empiecen a tomarlas en cuenta si es que no las tenían en cuenta. Pero en sí la importancia del documento es que lo más importante es la soberanía alimentaria. ¿Realmente ese artículo contempla eso? A mí eso es lo que me interesa, porque si en un país no tenemos una constitución que nos dé las garantías elementales de los temas de desarrollo de un país, no tiene caso, compañeros, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí el tema principal es por lo que mucho tiempo luchó el ingeniero Berto Castillo, ¿no? La alimentación, ya se me fue la onda. Bueno, el de poder nacionalizar, el de poder hacer que la alimentación 100% esté garantizada para el pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que este artículo está muy interesante. No he podido ir por mi constitución, doctor, pero mira, aunque no, y se los digo a todos los Dame compañeros, tu aunque no domicilio y pueda, te lo mandamos. aunque sí, yo creo que va a ser posible eso. Yo creo que aunque no pueda estar totalmente en estas reuniones,
yo tengo interés en que sea público. Entonces, Ajá. los espacios que ya tenemos públicos de base, como los martes y los jueves con radiobocinas, y los martes, pues ya es un trabajo muy especial de lectura, pero todos son en la calle, públicos, va la gente. Tenemos unas bocinas conectadas, etcétera, micrófonos, la gente pasa y opina, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí vamos a poner a debate qué opinan acerca de una constitución que empiece a analizar y a dar garantías verdaderamente, ¿no? A los mexicanos, como para poder finalmente reunir un documento que sea el que rija la disciplina, el orden, la orientación, o sea, que es una constitución muy revolucionaria para que este país pueda avanzar, porque efectivamente sí nos hace falta eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que me gustó mucho el artículo, está muy interesante, ya no se puede hablar más, yo noté algunas otras cosas que me gustaría pues después comentar, pero felicidades porque está muy padre ese artículo y creo que ahorita en estos momentos es nuestra lucha, cómo luego existo. Gracias, doctor, y buenas noches a todos, gracias, escucho, Sí, gracias. muy bien. Tenemos un tríptico de resumen que también te podemos enviar, que resume la Constitución, no son en 6 paginitas de un tríptico. Y también, si no mal recuerdo, Chela, el creador del concepto de soberanía alimentaria fue Berto Castillo, o no, o estoy equivocado. Pero creo que él habló por primera vez de la importancia estratégica de la soberanía alimentaria. Sí, él en el 74, nomás que no conocemos ese documento y yo no lo he podido hallar. 74, 73, 74 existen un documento que era un poco como clandestino y después se desapareció cuando llegamos a Bucareli. Nosotros lo alcanzamos a ver, pero nos los quitó el ingeniero. Era un anteproyecto, creo que previo a la formación del PMT. Y ahí encontré por primera vez la lucha de la necesidad de tocar este tema. Y ahí se hablaba de la nacionalización. Y pues ya no te puedo decir más porque el problema es no decir nada más, nacionalicemos. ¿Cómo le hacemos para nacionalizar? Tomando todos los elementos que tenemos inclusive en contra. Claro. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Pues hay que Y una darle de esas crédito cosas es hablar del campo, pero sí, a Berto por ese concepto. ¿mandé? Habrá que darle el crédito a Berto por ese concepto de soberanía alimentaria. Mira, yo lo nombro a él pues porque fue al que conocí, yo no conocí a otros compañeros del 73, 74. Yo creo que fue el esfuerzo de un pequeño colectivo ahí de gente que estuvo en ese proceso. Sí. Y que no exactamente de Berto Castillo, yo creo que él rescató muchas cosas que venían de todo un proceso un poco más radical, ¿no? Se puede decir. Entonces yo le digo más bien a él, le reconozco algunos lemas como independencia económica, soberanía nacional, y en fin, lo que tú ya conoces, ¿no? Lo de los energéticos. Bueno. En particular lo de la alimentación, no estaría muy segura que el 100% fuera él, ¿no? Bueno, vamos a investigarlo. Muchas gracias, sí, Chela, pues estamos ahí en contacto. No, pues gracias a usted, a ti, doctor. Espero que te podamos ver otra vez en Radio Hablo, aunque a algunos no les guste. Sean Antihablo, de verdad que son espacios abiertos, sí, también para ustedes, gusto, compañeros, y que de verdad estamos en circunstancias en que a veces a mí me da mucha pena porque pues yo sí estoy apoyando la Cuarta Transformación y a veces siento que hay cosas que no se entienden, como el otro día que dije el analfabetismo político. Ayer no fuiste citada. No estaban ahí, sino que yo estoy en esa lucha porque estamos por inaugurar el círculo de reflexión y análisis ciudadano abajo de un sótano, que espero que nos puedan visitar ustedes, claro, compañeros, sí. Y sobre todo tú, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Dando algunas conferencias, les va a fascinar, ¿eh? Es algo increíble que sea gente que vaya por su propio pie y en un sótano, imagínate, ¿te imaginas cómo está el asunto? Pues está bien interesante. Pues, muy bien. Bueno, vamos a darle la palabra a Elia y ya le damos la palabra a José María para que haga su conclusión de esta noche.
Elia, Sí. ya brevemente, por favor. Claro que sí, nada más para comentarles que no se tocó lo que para prevenir las plagas con animales, ¿verdad? Que puedan contra ¿cómo se llama? Atacar en forma orgánica. Eso se tiene que poner también para evitar los pesticidas o herbicidas, pero tener mucho cuidado con eliminar alguna especie que esté en la pirámide trófica y que de esa manera se pueda eliminar las plagas. Y hay otro aspecto que no oí en el artículo, es el evitar, por ejemplo, que el agricultor pueda, o la cooperativa agricultora, pueda hacer la venta directa de su producto, porque lo que sucede es que aumenta el precio cuando entra al mercado por los intermediarios. Entonces el costo del producto se eleva y no beneficia al agricultor, beneficia a los intermediarios. Entonces ese aspecto se tendría que ver también en la Constitución nueva, cómo poderlo ayudar al agricultor o al ganadero, para que no entre los intermediarios y ganen su utilidad. Eso es todo. Muy bien. Muy amable. Bueno, antes de que haga la conclusión, José María, les quiero decir que este sábado, 5 de marzo, les voy a mostrar un documento. Se va a realizar la sesión 23, perdón, del nuevo Congreso Nacional Constituyente, y me pidió Irineo precisamente que le hiciera un documento como programa de trabajo. Entonces, el objetivo de esta segunda etapa del nuevo Congreso Nacional Constituyente es recoger e integrar propuestas de modificación al proyecto de nueva Constitución mexicana. La metodología va a ser que en cada sesión se analizarán y en su caso aprobarán las propuestas de modificación a los artículos, capítulos, títulos y estructura del proyecto constitucional de acuerdo al programa temático, para posteriormente aprobar formalmente la nueva Constitución mexicana. Le estoy proponiendo que ya le llamemos a la siguiente versión 2024, porque es el año estratégico de cambio social, de cambio político. Promulgarla y hacerla entrar en vigor con el respaldo de la mayoría de congresos estatales constituyentes. Las sesiones serán el primer sábado de cada mes de 10 a.m. a 1 p.m. a partir del 5 de febrero de 2022, que ya fue la primera. Aquí está la primera instalación del nuevo Congreso Nacional Constituyente. Este 5 de marzo será reglamento de sesiones y preámbulo de la nueva Constitución. El 2 de abril, nombre del país, población y territorio, valores y principios y fines de la nación mexicana, artículos 1 a 7. El 7 de mayo, garantías y derechos humanos. Inciso B, deberes básicos de los mexicanos, artículos 8 al 22. El 4 de junio, soberanía y nacionalidad y estructura del autogobierno, del 23 al 47, de los artículos 23 al 47. El 2 de julio, funcionamiento y facultades de la Asamblea Política Nacional, de los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, y del Consejo Nacional de Evaluación y Auditoría Pública, que serían los artículos 48 al 57. Ahí se van a aprobar ya las modificaciones. Ahorita en los diálogos lo estamos comentando, pero ahí ya vamos a aprobarlas a través de un mecanismo de consenso o de votación si fuera necesario. El 6 de agosto se verá lo referente a integración y bienestar familiar, salud para todos, seguridad social para todos, los artículos 58 al 79. El 3 de septiembre se verá educación con compromiso social y desarrollo cultural, artes, deporte, ciencia y tecnología, artículos 80 al 104. El 1 de octubre, minerales y agua y energías, artículos 105 al 114. El 5 de noviembre, planeación democrática, desarrollo urbano y rural, comunicaciones, artículos 115 al 134. El 3 de diciembre, propiedad nacional de la tierra y concesiones de propiedad, política agraria, alimentación y desarrollo rural, que sería lo que estamos viendo ahora en el diálogo, economía social, cooperativa y solidaria, artículos 135 al 158. Ahí se van a recuperar todas estas propuestas de modificación, como la que acaba de señalar Elia. 7 de enero, trabajo de asalariado, consumo responsable y hacienda social, artículos 159 al 189. 5 de febrero de 2023, justicia y procesos judiciales, primera parte, que es muy larga, artículos 190 al 204. 4 de marzo de 2023, justicia y procesos sociales, segunda parte,
artículos 204 al 225, 205 al 225. De una vez lo voy a cambiar aquí. El 1 de abril de 2023, Seguridad Pública y Guardia Nacional, artículos 226 al 239. El 6 de mayo de 2023, Relaciones Exteriores y Tratados Internacionales y de las reformas e inviolabilidad de la Constitución, que son artículos 240 al 248. El 3 de junio de 2023, artículos transitorios del 1 al 13, son 13 artículos transitorios. El 1 de julio de 2023 estaría, de acuerdo a este proyecto, anteproyecto de programa, ese día se aprobaría la nueva Constitución Mexicana 2024, ya no el proyecto, ya la nueva Constitución Mexicana. El 5 de agosto nos reuniríamos para ver la estrategia para difusión, promulgación y entrada en vigor de la nueva Constitución Mexicana. El 2 de septiembre se instalaría la Asamblea Política Nacional Provisional ya con la nueva Constitución. El 7 de octubre se nombrarían los consejos técnicos nacionales provisionales, lo que son las secretarías de Estado actualmente, se formarían los consejos técnicos. El 4 de noviembre, los nombramientos de consejos gremiales nacionales provisionales. El 2 de diciembre de 2023, nombramiento de consejos sectoriales nacionales provisionales. El 5 de febrero de 2024, nombramiento del Consejo Nacional de Justicia provisional. El 2 de marzo de 2024, toma de protesta de consejos coordinadores estatales provisionales. El 6 de abril, toma de protesta de consejos coordinadores estatales provisionales. El 4 de mayo de 2024, toma de protesta de consejos coordinadores estatales provisionales. Y el 1 de junio de 2024, junto con el proceso electoral, que por ahí va a estar haciendo sería la entrada en vigor de la nueva Constitución Mexicana. Digo, habría que ver, es un borrador, es un anteproyecto, pero la idea es, en cuanto la aprobemos, empezar a construir sus instituciones provisionales que construyan las definitivas y las instancias estatales y municipales. Entonces, más o menos es una ruta. Por ahí hay una idea de que hagamos un plebiscito. Y de hecho, en el tríptico que le decía yo a Chela, podría hacerse el tríptico ya actualizado con las reformas que se hagan a la Constitución y ponerle una pestañita o una parte donde diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Estos son mis datos para poder verificar que es como una especie de plebiscito, un voto, y si no estoy de acuerdo, ¿por qué o qué propongo, ¿no? Y entonces se podía hacer un mecanismo plebiscitario también para poder aprobar la nueva Constitución y ponerla en marcha. Pero bueno, les quería mostrar esto por dos cosas. Una, para invitarlos a que estén en la reunión, en la sesión este sábado 5 de marzo a las 10 de la mañana. Ese era uno de los objetivos de presentarse el documento. Y la otra, por hacer una perspectiva de cómo podemos instrumentar la Constitución. Y bueno, está soñando este documento de que en 2024 puede haber una coyuntura interesante para poder nombrar, elegir a la Asamblea Política Nacional y poder empezar a tener otro tipo de manejo político. Inclusive he pensado en la posibilidad de hacer una campaña paralela a la de los partidos políticos por la Asamblea Política Nacional, ¿no? Es decir, vamos por la nueva Constitución y la Asamblea Política Nacional y las asambleas estatales, municipales y también comunitarias, ¿no? Entonces, que pudiéramos entrar con toda esta perspectiva al cambio político que va a haber en 2024, que va a ser muy interesante. Bueno, antes de que nos vayamos y de dar la palabra primero a José María y luego a Otilia para pedirle que haga el cierre, Elia quiere hacer un comentario más muy brevemente. Sí, nada más conforme al cuadro de un comparativo de los artículos que toca la parte que van a modificar, haga de cuenta como un cuadro sinóptico de qué artículos de la Constitución actual se modifican con los artículos que está proponiendo la nueva Constitución. Es una propuesta para que vea la gente el cambio, ¿verdad? Cuando se vaya modificando. Gracias. Sí, de hecho esa es la idea, pero solamente se van a tocar. La verdad es que no hay muchas modificaciones, sí hay algunas en todos los capítulos, pero por ejemplo en lo de hoy, la modificación que tú propusiste creo que es la única modificación y a lo mejor precisar un poquito más
lo de las aldeas, las comunidades agrarias en el sentido que lo propuso Jesús, pero son dos modificaciones muy específicas, casi estamos de acuerdo en todo el texto del capítulo que revisamos hoy. Y así ha sido en la mayoría de los capítulos. Sí hay puntos que hay que modificar, entonces en estas fechas se tocarán solamente, bueno, esa es la propuesta porque este documento se va a discutir y en su caso aprobar este sábado. Y ya nada más estas son las propuestas y vamos hacia lo siguiente. Incluso podría ser que las sesiones se hicieran un poco más breves porque ya tenemos mucha discusión de cada uno de los temas. Ya nada más llegamos, ¿estás de acuerdo? Aquí le cambiamos, le movemos, ¿están de acuerdo? Sí o no. En algunos casos puede hacerse un poco más larga la discusión, pero en general pienso que ya hay bastante consenso entre quienes hemos participado, ¿no? Faltan los que pues no han participado y que lo conocerán por primera vez y pues habrá que comentarlo con ellos para explicar la idea o recoger sus ideas con este espíritu de consenso que buscamos, ¿no? Bueno, Paulino logró hacer finalmente su conexión de sonido. No sé si escuchaste todo, Paulino. Y si quieres hacer un breve comentario antes de que José María haga el cierre, si puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias. Perdón, pero ya ves que luego tengo problemas de conexión. Acabo de oír todo lo que han comentado. Mira, yo tengo una experiencia que me invitaron a la Universidad Autónoma de Chapingo y ahí estuvo esta cosa se llama Procuradora Delfina, ¿no? Agraria. Procuradora Agraria. Entonces, una de las quejas principales de los alumnos de Chapingo es que estaban desempleados. Y yo ahí tomé la palabra y les dije que, pues la verdad era una pena que una carrera tan importante para el desarrollo agrícola nacional, pues estuvieran quejándose. Entonces, para mí, que nosotros debíamos ver ese pequeño o gran error que tienen todas las universidades agrarias en el país. Porque no puede ser posible que vienen de comunidades agrarias a prepararse para ser agrónomos y finalmente terminen siendo gestores dentro de instituciones gubernamentales. Entonces nosotros ahí probablemente en esta parte de nuestro proyecto constitucional es de que pusiéramos algún otro artículo a que se refiriera a ver cómo se acomoda dentro de esto, de que tomáramos en cuenta una reforma educativa agraria, ¿sí? Y no sé cómo le ya sería que en alguna reunión de nuestros consejos, pues dijeran cómo quisiéramos que fuera ese alcance. A mí me dio mucha tristeza e inclusive, pues creo que no les gustó mi participación porque la procuradora se paró muy violenta y me dijo, ahí nos vemos. Y se terminó, me habían invitado a desayunar, ya no me invitaron a desayunar. Pero por decirles que era increíble que una universidad que forma agrónomos estén de gestores en la reforma agraria, ¿cómo se llama? En Comisión Nacional del Agua y en algunas otras dependencias que están dedicados entre comillas, a estar apoyando al campo y que oigamos que se quejan de que no tienen trabajo. Entonces eso no puede suceder. Nosotros debemos hacer un consejo agrario donde tengamos que esas universidades que se creen verdaderamente al terminar, pues que se incorporen a las diferentes regiones de nuestro país. Entonces es un comentario que quise hacer y perdón porque me perdí lo inicial, pero con lo que han comentado en este momento, yo les comento, fue una experiencia personal y el rectorio le fui a decir, incluso le digo, perdón, rector, pero pues a mí me invitaron a una reunión de esto. Claro. Y al oír que ustedes me dicen que sus alumnos no tienen trabajo, pues algo está pasando aquí en la universidad. Porque claro, pues ustedes son los que menos deberían quejarse de que no hay trabajo.
Sí. Entonces ahí lo dejo de ese tamaño. Sí, pues sí, en el Consejo de Transformación Educativa tenemos esta preocupación y estamos haciendo algunas cosas en relación con eso, pero desde luego se tiene que articular con el conjunto de políticas públicas, ¿no? Así es. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora sí a José María Rivas para que haga el cierre de la conclusión de la noche y después a Otilia para que haga el cierre de la sesión. Muy bien. Pues la conclusión es que confirmamos la importancia de llevar a la práctica y a la acción todo lo que la Constitución nueva está proponiendo. Y paralelamente esperamos, estoy pensando que va a ser un motivo muy amplio para poder desarrollar la aplicación de esta Constitución a partir de las bases de la sociedad. Es lo más importante de todo esto. ¿Sería todo, José María? Y por enquanto. Bueno, entonces vamos a pedirle a la compañera Otilia que haga el cierre de esta sesión, los agradecimientos y el cierre. Otilia. Bueno, pues muchas gracias a José María por estar siempre con nosotros, siempre tan puntual, siempre con tanta participación tan padre, tan buena que apreciamos muchísimo, que es un ejemplo para nosotros y para mí una inspiración muy importante, ¿no? Y pues por otro lado, me da mucho gusto que vamos avanzando y que a mí me gustaría que más gente fuera uniéndose a todo esto y comprendiendo nuestra Constitución, comprendiendo el fondo de todo esto, de la organización por parte de la población en lo que tanto hincapié hace Jesús Amosurrutia, que siempre nos dice, somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Sí, que creo yo que es la parte más importante de nuestra Constitución y que también esta Constitución fue elaborada por un grupo de ciudadanos, no fue elaborada por unos cuantos sabios, ¿no? Y que bueno, nos tardamos mucho porque conocíamos a lo mejor poco y fuimos avanzando y fue un proceso educativo muy importante. Y yo creo que todas las personas que participan en estos diálogos también se van formando y van llevando el espíritu de la Constitución, que me parece muy importante estos diálogos y que va a ser también muy importante todas las modificaciones que le hagamos, aunque tú ya dijiste, y así es, que la mayor parte de la gente que ha participado ha estado de acuerdo con la Constitución, sobre todo del espíritu, del fondo de la Constitución, y que pues las modificaciones no serán muy profundas y que esperamos que la gente que participe para hacer estas modificaciones se dé cuenta de todo el espíritu que tiene la Constitución y que se eduque igual que nos hemos ido educando cada uno de nosotros. Para mí en lo personal ha sido un proceso muy, muy importante. Muchas gracias, a todos los que estuvieron presentes, a Elia, a Jesús Amosurrutia, como siempre, a Paulino Solana, a David, a Elisa, a Luigi Alvarado, que siempre está y nunca habla, me gustaría saber quién es, a Chela, del Lectoforum. Muchas gracias, Chela, por tu participación, fue muy importante. Y a Pavel, que está siempre ahí en los controles, que nos está controlando. Muchas gracias, Pavel. Y Elisa también, que es de Guadalajara. Perdón, es que como soy un poco ciega, perdón. Y David de Chiapas también. A David también sí, ya le di las gracias. Sí. A Elisa sí no la había... Es que me cuesta trabajo mirar a todos. Sí. Perdón. No, pero sí, pero... dije... Sí fuiste, sí la nombraste. Gracias. Bueno, pues buenas noches, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana para la sesión 22 del nuevo Congreso Nacional Constituyente. Que estén muy bien, gracias José María. Hasta luego, David. Buenas noches. Elisa. Hasta luego, Elia. Hasta luego, Chela. Buenas noches. Un WhatsApp con tu domicilio. Chela preciosa. Te lo envío.
Sí. Te lo Nos envío. vemos, Paulino. No, Sí, te mando besos. Estás bien guapa y bien bonita. Ay, gracias. Bye. Bueno, Mando Bueno, mi dirección, doctor. sí, por favor.